En Mundo de Armas nos gusta analizar las capacidades destructivas de distintos armamentos de formas inusuales. Es por eso que hemos contrapuesto el cuerpo humano frente a un interminable arsenal. Sin embargo, hay una plataforma que aún no analizamos, y se trata de una de las más poderosas jamás construidas. La pregunta es bastante sencilla. ¿Qué le pasa al cuerpo humano al recibir una bala de cañón? Si bien puede que te imagines varios escenarios posibles, te aseguramos que las respuestas te sorprenderán. Incluso conoceremos la historia de un hombre que desafió cualquier tipo de conocimiento sobre balística y anatomía, soportando el impacto directo de 2 cañones al día. Sin más, te damos la bienvenida a este nuevo video de Mundo de Armas. Comencemos. Se denomina cañón a cualquier pieza de artillería que utiliza pólvora para disparar un proyectil. Una definición bastante general que abarca una enorme cantidad de diseños. Los cañones varían en calibre, alcance, movilidad, cadencia de tiro, ángulo de disparo y potencia de fuego. Los hay de todas las formas y capacidades destructivas, pero todos comparten ese funcionamiento básico. Los distintos tipos de cañón combinan y equilibran esas características dependiendo del uso que se le pretende dar en el campo de batalla. Por ejemplo, para atacar blancos que no están dentro del alcance de la pieza y que se encuentran ocultos tras obstáculos, se utiliza el obús o el mortero, los cuales tienen una trayectoria curva, o sea, cuando dispara un proyectil se forma una curva parabólica. Actualmente la gran mayoría de las piezas de artillería, excepto las de calibres más pequeños, son una combinación de cañón y obús para poder actuar en ambas funciones. Por el contrario, aquellos modelos emplazados en carros de combate, sistemas antitanque y antiaéreos son definidos como cañones puros, ya que mantienen ese funcionamiento y configuración básica. No se consigue algo más simple y arcaico que un cañón casero disparando una bola de bowling, lo que resulta un reemplazo perfecto a los antiguos cañones de guerra de siglos pasados. Esos largos y pesados diseños que asoman en los barcos en las películas de piratas. Puede parecer un escenario ridículo, pero todo es en nombre de la ciencia. Sorprende la cantidad de fuego y humo que se necesitan para poner en vuelo a una bola de bowling. Lo cierto es que un objeto contundente de varios kilos de peso y lanzado a gran velocidad es una receta segura para destruir, por ejemplo, un cráneo de gel balístico. No hace falta ser un profesional de la armería para suponer que esta pieza sólida romperá los huesos y desgarrará la carne de un humano. Pero en este experimento falta un factor importante: el material explosivo. Un cañón de guerra se compara diferente a este sistema casero que dispara bolas de boliche. La primera incógnita que queremos resolver está relacionada a la reacción inmediata de un proyectil al chocar con el cuerpo de un desafortunado humano. Antes de responder este misterio, nos gustaría proponerte un juego. ¿Tú qué opinas? ¿La carga explotará transformando a la persona en una lluvia de sangre? ¿O el proyectil pasará de largo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Mientras dejas tu predicción, queremos contarte que las cargas de artillería tienen esa configuración de obús, es decir que el cañón se encuentra en un ángulo elevado, por lo que debe calcularse el ángulo de caída y la distancia del objetivo que se quiere destruir. Es por eso que los proyectiles suelen contar con 2 tipos de sistemas de detonación: el rápido, el cual se acciona a 0.0005 segundos de impactar, es decir, muy pero muy veloz. El otro puede generar un retraso, explotando 0.25 o 0.50 segundos luego del impacto. Para responder la incógnita, ninguno de los 2 sistemas explotaría al chocar con un material que no ofrezca la resistencia necesaria. Ni el barro, ni el agua y la carne y huesos de un cuerpo pueden activar la detonación. La bala simplemente atravesaría continuando su recorrido hacia un objetivo lo suficientemente sólido como para ameritar la explosión. Ahora, en caso de recibir el impacto del cañón de un tanque, la situación puede ser diferente. El ángulo de disparo de los carros de combate es mucho más plano. No operan de la misma manera que las grandes piezas de artillería, por lo que el impacto en el objetivo humano será distinto. Otro aspecto fundamental es que estos vehículos cuentan con un repertorio mucho más grande de municiones, las cuales se activan dependiendo de las necesidades tácticas. Hay proyectiles de alto poder explosivo, de penetración y un sinfín de posibilidades. Ante tanta variedad, existen algunas cargas de tanque que podrían llegar a estallar al entrar en contacto con una persona. El resultado será totalmente desagradable y exagerado. Por otra parte,
La fuerza con la que viajan estos proyectiles es suficiente para atravesar un cuerpo y hacerlo volar por el aire como si hubiera ocurrido una explosión. En realidad es la energía cinética haciendo de las suyas en la carne y los huesos. Pero basta de palabras. Veamos los efectos en un torso de gel balístico para tener una impresión real de los efectos. Tal como te anticipamos, no hay una explosión, ni fuego, ni chispas. El proyectil de este cañón de tanque atraviesa el cuerpo como si fuera mantequilla. La energía que transporta es suficiente para expandir y contraer todo el torso hasta despedazarlo. Al ver los resultados en la víctima, puede parecer que hubo una detonación, pero no es el caso. Muy distinto es el efecto de este mismo tipo de cargas contra una superficie sólida como puede ser otro tanque. Al chocar con el metal, se da una reacción explosiva impresionante, generando una temperatura altísima en el punto de contacto. Si un humano tuviese la mala suerte de estar en ese punto exacto, es probable que varias partes de la persona terminen calcinadas. Sí, no es un pronóstico para nada agradable. Esto es un ejemplo perfecto de la cavitación. El proyectil ingresa y genera una suerte de enorme burbuja que empuja los tejidos para luego contraer de forma violenta. En términos más precisos, es el recambio de energía que existe entre el proyectil y los músculos y órganos impactados. En esa área se forman dos tipos de cavidades, una temporal, producida por el desplazamiento de la onda expansiva, y una cavidad permanente, causada por el efecto del proyectil atravesando tejidos. El resultado es una herida brutal, dolorosa y muy peligrosa. Por supuesto, este es un caso extremo, pero un efecto similar ocurre cuando el cuerpo recibe un disparo de un cartucho calibre 5.56 de un rifle AR-15. Si bien la bala tiene un tamaño pequeño, incluso para armas de fuego, la forma del proyectil y la velocidad con la que viaja producen este destructivo resultado en una escala más pequeña. Claro está, tienes más chances de supervivencia al enfrentarte a un fusil de asalto que al cañón de un tanque de guerra. Ahora continuemos con nuestros experimentos, pero esta vez con un proyectil gigantesco de 7 kilogramos, el cual sale disparado a una velocidad por encima de los 820 metros por segundo. Veamos el resultado. Primero un estruendo y mucho humo. Luego a una velocidad tan alta que ni siquiera la cámara logra reducir del todo. El proyectil no solo atraviesa, sino que prácticamente evapora el torso de gel balístico. La pobre víctima de este disparo altamente improbable, pero no por eso menos interesante, es transformada en un rompecabezas de trozos chamuscados. El cuerpo no ofrece suficiente resistencia para detonar la carga del proyectil, pero no por eso el efecto es menos letal. Resulta impresionante la manera en que el material se expande y se deforma hasta el punto de romperse por completo. En una situación real en el campo de batalla, lo último que quieres ver es a un compañero recibiendo un impacto semejante. Es una imagen que no te olvidarás por el resto de tu vida. El impacto del proyectil de 7 kilogramos fue espectacular y grotesco, pero creemos que podemos llevar las cosas un paso más allá. Momento de sacar el cañón Howitzer M1955 de 155 milímetros del depósito de armamentos. Para mayor comodidad, a partir de ahora nos referimos a esta bestia por su otro nombre, D-20. Básicamente es una pieza de artillería remolcada y cargada de forma manual, que fue diseñada y producida en la Unión Soviética durante los años 50, siendo vista por primera vez en Occidente en 1955, lo que le valió el apodo de M1955. En este caso, la velocidad de salida no es tan alta, con una aceleración por disparo de poco más de 650 metros por segundo. Esto no quiere decir que recibir el impacto de un cañón D-20 sea una experiencia agradable. No queda nada en el camino del proyectil D-20. Podemos hablar mucho sobre balística, cavitación y otros fenómenos, pero esto es simplemente devastación. El cuerpo de gel balístico quedó despedazado prácticamente al instante, principalmente por el tamaño del objeto que acaba de penetrar. La piel, los músculos y los huesos no ofrecen ningún tipo de resistencia que provoque la detonación de la artillería. El Howitzer está pensado para destruir vehículos blindados o abrir fuego contra tanques. Al enfrentar este cañón remolcado con un simple humano, es como matar un mosquito golpeándolo con un enorme martillo. En un contexto bélico, nadie pensaría en apuntar uno de estos D-20 a un simple soldado.
por lo que este tipo de situaciones son muy poco probables a menos que tengas mucha mala suerte. ¿Qué pasa si te decimos que hubo un hombre que transformó el peligro de recibir un disparo de cañón en su fuente de trabajo? No se trata de un superhéroe ni de un suicida, sino de un simple veterano del ejército que sorprendió al mundo entero. Momento de conocer al legendario Frank Bala de Cañón Richards, un artista de carnaval y vodevil que era capaz de detener un disparo con su estómago, desafiando todos los datos que te brindamos en este video. Sentémonos en las gradas y disfrutemos del espectáculo que ofrecía este curioso sujeto. La bala sale disparada directo hacia el cuerpo de la víctima, pero no logra penetrar. El público se vuelve loco. Impresionante, ¿verdad? Pero más allá de la hazaña, había mucho de magia y engaño en su atracción de feria. Algo fundamental al entender por qué alguien elegiría dispararse a sí mismo como ocupación. Es importante saber que Richards sirvió en la Primera Guerra Mundial. Un combate brutal que dejó cientos de miles de lisiados y muchos otros con graves secuelas mentales. Los hombres que combatieron en esa contienda jamás se lograron reincorporar a la vida civil del todo. Frank, por su parte, decidió unirse a un circo. El acto más famoso de Richards consistía en que le disparasen una bala de cañón de más de 45 kilogramos. Durante el apogeo de su carrera, el artista solo realizaba 2 actos al día. Más que eso, era demasiado doloroso. Entonces, ¿cómo lo lograba? Claramente una bala disparada por un cañón penetraría con facilidad a un humano. Ni siquiera el legendario estómago de Richards hubiera soportado un impacto con la totalidad de la fuerza de este armamento. Con el tiempo se descubrió que el cañón estaba cargado por resorte para garantizar que el disparo sea controlado, a una gran velocidad, pero muy por debajo de la aceleración que mataría a una persona. La bala pesaba unos 47 kilogramos, así que los escépticos que afirmaban que era hueca estaban completamente equivocados. A pesar de tener una carga de resorte, la bala de cañón aún se disparaba a corta distancia con una fuerza que probablemente dejaría en terapia intensiva a una persona normal. Así que Frank Richards sí tenía algo de superhombre. En cuanto a secuelas, una vida de trabajo arduo en el circo de seguro causó estragos en el cuerpo del artista, pero falleció pacíficamente a los 81 años en California, luego de soportar cientos de disparos en el abdomen. Imaginemos por un segundo un escenario trágico en el que el encargado del carnaval comete un error fatal y en lugar de utilizar el cañón modificado mediante resortes, dispara una plataforma convencional propulsada por pólvora. El pobre Frank Richards estaría en serios problemas. Y para averiguar cuál sería el morboso resultado de esa equivocación, es necesario recurrir nuevamente a una bola de bowling y a un torso de gel balístico que ocupará el lugar del afamado artista de feria. Veamos qué ocurre al impactar una esfera sólida disparada a gran velocidad en el pecho de una persona. ¡Auch! Eso se ve muy doloroso y desagradable. Ni siquiera el pecho de acero de Frank Bala Cañón Richards podía soportar la cantidad de energía liberada por la esfera sólida contra las costillas. El maniquí no solo sale volando por los aires, sino que prácticamente es cortado a la mitad por la fuerza de arrastre. No hace falta una explosión ni fuego para causar un daño brutal al gel balístico. De esta manera podemos afirmar que cualquier plataforma de este tipo, incluso una casera y cargada con una simple bola de bowling, es capaz de borrar del mapa a cualquier persona. Los cañones son una brutal pieza de destrucción y el cuerpo humano no es rival para sus capacidades, ni siquiera para activar la detonación de la carga explosiva en el interior de las balas. Ya sea en sistema de artillería o montado sobre un tanque de guerra, un disparo de estos diseños alcanza para convertir a una persona en una montaña de restos humeantes. Así que te recomendamos jamás posicionarte frente a uno de estos armamentos si quieres mantener tu salud. Recuerda que no todos podemos tener el estómago de acero de Frank Bala de Cañón Richards. De esta manera llegamos al final del video. Si quieres que sigamos analizando el efecto de distintas plataformas en el cuerpo humano, te recomendamos que te suscribas y actives las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas. Gracias por acompañarnos.